Cordial saludo. Mi nombre es Suhey Bettin Van Stralen, estudiante de Psicología de la Universidad Martin Luther King, y el día de hoy les vengo a hablar sobre el humanismo, su origen, objetivos, características, los tipos de humanismos que existen en la actualidad, algunos de los aportes que brindan en las diferentes áreas y sus principales representantes. Durante la Edad Media, el tipo de pensamiento era teocentrista, porque la mayor parte de las personas iban a misa, eran cristianas y creían en un solo Dios. Entonces, ese pensamiento en común era una vida centrada en Dios. Esta es una palabra griega que significa que Dios es el centro de todo, es decir, para las personas de la Edad Media, el centro del universo era Dios. Durante la Edad Media, el tipo de pensamiento era teocentrista, porque la mayor parte de las personas iban a misa, eran cristianas y creían en un solo Dios. Entonces, ese pensamiento en común era una vida centrada en Dios. Esta es una palabra griega que significa que Dios es el centro de todo, es decir, para las personas de la Edad Media, el centro del universo era Dios. Esta ideología cambió cuando los turcos otomanos comenzaron a conquistar tierras cercanas y pertenecientes al Imperio Bizantino, incluida Constantinopla. Con estas guerras de conquistas, los sabios y pensadores bizantinos comenzaron a migrar a Italia para huir de la guerra, llevando consigo su pensamiento, cultura, tradiciones y costumbres. Pero al venir del Imperio Bizantino, estos sabios poseían conocimientos de las culturas antiguas de Grecia, Roma, Persia y Egipto, territorios conquistados por el Imperio Romano. Por lo tanto, los aportes culturales de Grecia y Roma se difundieron y mezclaron en todos estos territorios. La otra mitad del Imperio Romano, ubicada en Occidente, es decir, en Europa, no conservó este pensamiento griego y romano. Dejaron de estudiarlo. Por ello, al llegar los sabios bizantinos a Italia y convivir con las personas que ahí vivían, les compartieron las culturas griegas y con ellos les permitieron redescubrirlas. En la Edad Media se vivía en oscurantismo y no estudiaban a los griegos porque el conocimiento estaba fuertemente influido en la religión. Uno de los que se preocupó por difundir el conocimiento durante la Edad Media fue Carlomagno, además de las universidades nacidas durante este periodo, pero aún así el conocimiento era más de tipo religioso. Con la crisis de la peste negra se puso en duda el pensamiento religioso, ya que las personas empezaron a pensar más en la vida terrenal, dejando un poco de lado lo espiritual. Pero con los libros de los bizantinos sobre escritores antiguos se impulsó el interés por el conocimiento que beneficiaba la vida del hombre. Este movimiento fue apoyado por los mecenas del Renacimiento. Entonces, con el renacimiento de la cultura griega y romana, Dios ya no va a seguir en el centro de ese círculo. Ya no será el teocentrismo, porque ahora se va a colocar al humano en el centro de ese círculo, es decir, en el centro del universo, dando lugar al antropocentrismo, que es un movimiento intelectual que surgió durante el Renacimiento, es decir, el humanismo. Con el surgimiento de la corriente filosófica del antropocentrismo en el Renacimiento, es decir, el humano al centro, el pensamiento se enfoca en entender al mundo a través del ser humano y su interacción con él. Durante el siglo XIV, en países como España, pero sobre todo en Italia, habían monjes y sacerdotes que estudiaban en monasterios y universidades medievales, quienes encontraron en los pensadores de la antigüedad conocimientos que le permitían exaltar lo humano. Y junto con la invención de la imprenta, en 1450 se propagó el conocimiento mediante la publicación de los libros. El antropocentrismo se evidencia en las temáticas de las obras de arte del hombre, a diferencia que durante la Edad Media estuvo sumamente centrada en paisajes religiosos, figuras religiosas que simplemente buscaban enaltecer la religión. El ser humano entiende y conoce al mundo a partir de los sentidos, a través de la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído.
Luego, lo que detecta nuestros sentidos llega a nuestro cerebro y ahí se procesa, se piensa, se razona. Por eso el humanismo se centra en la razón. El humanismo, además de centrarse en la razón y entender el universo, también hace uso de la experimentación para generar conocimiento. Por eso se apoyará de la observación, la investigación y la reflexión. Esto quiere decir que proponen desarrollar un pensamiento crítico en lugar de un pensamiento dogmático, que explicaba al mundo a través de la divinidad. Respecto a la religión, los pensadores renacentistas tampoco dejaron de lado a Dios, solo buscaron la forma de unir lo humano con lo divino. Por eso, es por lo que en muchas obras artísticas del Renacimiento se pueden ver imágenes religiosas. El humanismo muy pronto se difundió en varias regiones de Europa, especialmente en las universidades. Cada región adoptó características particulares. Por ejemplo, en Italia y Francia fue un movimiento literario y filosófico que también influyó en el arte y la política. En cambio, en Alemania y Holanda fue de carácter religioso. Entonces podemos manifestar que el origen del humanismo como movimiento filosófico e intelectual surgió en Italia alrededor del siglo XIV, justo antes del Renacimiento, y se expandió en gran parte de Europa en el transcurso del siglo XIV, ocasionando el nacimiento de los ismos y rompiendo con la férrea influencia medieval en todos los órdenes de la vida para valorar como centro del universo al ser humano y su condición y no tanto a una deidad. No obstante, los acontecimientos que contribuyeron a su formación son imprecisos o heterogéneos, aunque se presentaron tres que fueron fundamentales para su desarrollo: la caída de Constantinopla, el éxodo y crecimiento cultural y por último el Renacimiento. Objetivos del humanismo. El principal objetivo del humanismo fue recuperar todas las disciplinas que provenían de la antigüedad clásica y de la filosofía grecolatina para formar un nuevo hombre y un nuevo mundo. Luego, con el pasar del tiempo, se generaron varios enfoques del humanismo, las cuales seguían centradas en el hombre y en su desarrollo en la sociedad, pero desde diferentes puntos de vista. Entre las características más resaltantes del humanismo se pueden mencionar las siguientes. Estudia las obras antiguas provenientes de la antigüedad clásica y de la filosofía grecolatina, como se mencionó anteriormente. Descubrimientos geográficos y técnicos. Interés por las artes y las ciencias. Su carácter literario. El hombre y la naturaleza son los temas más bordados. Rechaza la visión teocrática por una concepción antropocéntrica del universo. Se enfocó en las enseñanzas de las escuelas neoplatónicas. Existía un pensamiento renacentista. El optimismo frente al pesimismo medieval. Y por último, la fomentación del estudio, el pensamiento, el arte y la lengua de la antigüedad clásica. En los tipos de humanismo podemos encontrar al teocentrismo. Este basa sus fundamentos en la existencia de un ser supremo, Dios, quien determina lo bueno y lo malo y el comportamiento que deben tener los seres humanos. El histórico. Este está enfocado en las artes y las ciencias, enfocado más en lo humano y considerándolo el centro de todo. El antropocentrismo. En este tipo de humanismo, el ser humano es considerado el centro del sistema moral. Se deja a un lado la conducta presentada en los textos sagrados para formular una nueva técnica humana. El empírico. Se centra en el rechazo o aceptación de algunas actitudes o hechos concretos, como el rechazo a la violencia y respeto a la libertad de creencias y de opinión. Este humano es más centrado en hechos prácticos y no a las ideas abstractas de los otros tipos de humanismos. Existencialista. Se centra en la liberación de los totalitarios materiales e intelectuales que limitan el pensamiento del hombre y su comportamiento. El marxista, centradas en las ideas de Karl Marx.
Presenta al ser humano y crea su identidad a partir de su interacción con las demás personas en eventos colectivos, generando vínculos de solidaridad en la sociedad. Universalista. Es un enfoque posmoderno que presenta la necesidad de crear sociedades inclusivas que respetan las diferentes culturas, apreciando la creatividad y espontaneidad de los habitantes en la sociedad. Algunos de los aportes que ofrece el humanismo son los siguientes. En la medicina, el libro de Anatomía del Hombre de Bernardino Montaña de Monserrate, las obras de Leonardo da Vinci, manuscrito anatómico, entre otras. En la literatura, la Divina Comedia de Dante Alighieri. En las artes, las obras de Miguel Ángel, Donatello. En Italia y España, las obras del Greco. En la astronomía, Nicolás Copérnico retoma las ideas heliocentristas, donde el Sol es el centro del universo y los planetas giran a su alrededor en órbita. Galileo Galilei construye el telescopio. Sus principales exponentes fueron Carl Rogers y Abraham Maslow. Ambos plantean la necesidad de considerar las necesidades de los seres humanos. Carl Rogers considera que el hombre y la mujer desarrollan su personalidad al servicio de las metas positivas. Tendencia a la realización. En cada organismo nacen ciertas capacidades, actitudes o potencias innatas. La meta de la vida es satisfacer este proyecto genético y convertirse en lo mejor que uno puede llegar a ser. Tendencia a la autorrealización. Los humanos forman imágenes de sí mismos o autoconceptos. Interviene en nuestro sentido consciente de quiénes somos y qué deseamos hacer con nuestras vidas. Abraham Maslow. Según Maslow, cuando las personas logran cubrir sus necesidades básicas, pueden buscar la satisfacción de otras más elevadas. Lo central de la psicología de Maslow es la autorrealización, definida como la obtención de satisfacer las necesidades progresivamente superiores. En la imagen que observamos a continuación podemos apreciar la pirámide de Maslow, donde encontraremos la jerarquización de nuestras necesidades, ordenadas en base a nuestro bienestar. Maslow expuso que mientras satisfacemos las necesidades más básicas, aspiramos a otras más complejas. Gracias a todos por su atención. Hasta luego.